Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguir esta rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Quiero, en primer lugar, agradecer nuevamente, y esto que sirva de refuerzo para redoblar el confinamiento en los domicilios, que la sociedad extremeña lo está haciendo de forma ejemplar. Evidentemente hay siempre casos que tienen que ser seguidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los cuales les muestro mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, pero es verdad que la mejor forma que tenemos ahora mismo de luchar contra este virus, contra el coronavirus, contra este COVID-19, es quedarnos en casa. Y quedarnos en casa significa, como digo siempre, quedarnos en casa. No es otra cosa y no hay otra arma más poderosa en este momento que no sea esa de confinarnos, de quedarnos en casa. Y además lo quiero agradecer de forma especial que lo hagamos en esta fecha especialmente, porque la mayoría de la sociedad está respondiendo bien, está respondiendo de forma adecuada, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están redoblando los esfuerzos para que esto sea posible, y quiero agradecérselo para controlar aquellas conductas que no sean las apropiadas en este momento. Si lo hacemos desde cualquiera de las administraciones, es en beneficio de la sociedad, y así debe ser entendido esta actuación. Nos debe alentar a este esfuerzo como sociedad los datos de la pandemia en nuestro país y los datos de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. Y digo alentar y exclusivamente alentar, porque eso no significa que, aunque los datos sean mejores que eran, nos deba hacer bajar ni un ápice la guardia, nos deba hacer bajar ni un ápice los esfuerzos que estamos haciendo y con los que estamos consiguiendo estos resultados. Quiero mostrar también mi más sincero y emocionado pésame a todos los familiares, a todos los seres queridos, a todas las personas cercanas, a esas personas que han sido víctimas de esta terrible pandemia, y agradecerles además que los funerales no puedan ser como todos deseamos. Pero la sociedad, estoy seguro, la sociedad extremeña, y así lo expresaba el presidente de la Junta de Extremadura en una comparecencia reciente, será capaz de reconocer este esfuerzo, este sacrificio, y de reconocer a esas víctimas mortales del COVID-2019. Desear la recuperación a los enfermos que están infectados en este momento, bien que están aislados en su domicilio, bien que están en algunas de las camas de nuestros hospitales del sistema sanitario público de Extremadura, y por ende a todos los del Sistema Nacional de Salud. Saben que cuentan con todos los esfuerzos de unos profesionales entregados, de unos profesionales con vocación, de unos profesionales que se están dejando todo para que se puedan recuperar lo más pronto posible, para que puedan cuidarles, para que puedan atenderles independientemente de la fase de la enfermedad en la que se encuentren. Las residencias de mayores son muy importantes y están recibiendo el envite de esta pandemia de una forma importante, y agradezco a todos sus profesionales los esfuerzos que están realizando y la atención que le están prestando a los residentes que allí dentro están, y a los familiares que en este momento pues no se les permite las visitas para ver a sus seres más queridos. Están siendo un ejemplo ante la crudeza de la situación que estamos viviendo en nuestro país, y me van a permitir que pueda felicitarles, como felicito a los profesionales sanitarios por su trabajo, y también, evidentemente, gracias a todos los profesionales de los servicios esenciales, que en esas cosas pequeñas que entendemos como necesarias para poder vivir, es el agua, la luz, el gas, todos esos elementos, la alimentación, todos esos elementos que son tan importantes para poder vivir con una calidad suficiente, los podamos disponer de ello, y son profesionales que también están entregados y a los cuales les tengo que agradecer. No me cansaré
por más que ocurran cosas, no me cansaré de llamar a la unidad de acción. Llamar a la unidad de acción de organizaciones sociales, llamar a la unidad de acción de organizaciones políticas, llamar a la unidad de acción de organizaciones económicas, llamar a la unidad de acción, en definitiva, de toda la sociedad. Nuestro único enemigo es el virus. No se equivoquen, no tenemos más enemigo que el virus. Y a ese virus es al que tenemos que combatir. Y lo podemos hacer desde la unidad de acción. Lo podemos hacer con toda la responsabilidad que tenemos en este momento. Y por eso apelo y lamento que esto no se pueda estar dando en un ambiente de total normalidad, pero apelo a que se pueda llegar a esa unidad de acción para que todos seamos capaces de trabajar en el bien común. La convocatoria de hoy quiero dedicarla, en primer lugar, a describir cuál es la situación de la pandemia por COVID-19 en Extremadura, pero también informar sobre la realización de los ya incorporados test rápidos, también sobre la oferta de alojamientos que hemos hecho desde la Comunidad Autónoma de Extremadura para personas con COVID-19 que no pueden aislarse en sus domicilios y también, evidentemente, hacer una llamada de atención y prepararnos para que el próximo lunes se retomen algunas de las actividades económicas y, por lo tanto, que tengamos que estar pendientes de los datos que se nos ofrezcan a partir del lunes, porque eso, sin duda ninguna, nos va a servir para orientar la época de la desescalada que tenemos que hacer necesariamente una vez que finalice esta prórroga del periodo de estado de alarma en nuestra sociedad. Lo primero que quiero dejar claro es que los datos que hoy les ofrece el Ministerio de Sanidad, los datos que hoy les ofrece el Servicio Extremeño de Salud, los datos que les voy a ofrecer yo, pueden dar una imagen de un aumento de los contagios en nuestra comunidad autónoma. Esto no es así, o no es exactamente así, o no es todo el incremento de personas contagiadas se deben a nuevos contagios que se hayan producido en nuestra comunidad autónoma. Y no es así, y se lo quiero explicar desde el primer momento, porque hemos incorporado, hemos incrementado ese número de personas debido a un mayor número de diagnósticos. Y ese mayor número de diagnósticos han venido provocados por la utilización de los test rápidos, como después les comentaré. Por lo tanto, quiero llamarles a la calma, quiero llamarles a que no hagan una interpretación de que el incremento de nuevos casos acumulados sean debidos solo a los nuevos contagios. Es verdad que en una parte serán debidos a los nuevos contagios, pero en otra parte son debidos a que hemos incrementado nuestra capacidad diagnóstica con esos test rápidos. Y, en definitiva, eran personas que se encontraban en nuestra sociedad, que eran positivos y que indudablemente tenían que salir a la luz para que conociésemos claramente cuál es la dimensión del problema en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Y, además, cuando el Ministerio de Sanidad, coordinado por el Instituto de Salud Carlos III y con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, además de estos test rápidos que hacemos ahora, hagan los test masivos, ese incremento puede ser mayor sin que haya un mayor número de personas infectadas en ese momento. Es decir, no se ha producido un repunte en el número de infectados, sino que están aflorando aquellos casos que pudieran ser positivos. Por darles la cifra, decirles que en Extremadura, desde que comenzó el brote, desde que comenzó esta pandemia, tenemos un total de 2.486 casos positivos acumulados. Eso significa que en el último día hemos subido en 154 casos, lo que supone un incremento del 6,1% en el total con respecto al día anterior. A pesar de la utilización de los test rápidos, estamos subiendo menos de lo que subíamos las semanas previas, que subíamos en porcentajes de 2 dígitos. Y esto es una buena señal, o por lo menos es una señal para alentarnos a que sigamos
esforzándonos y a que sigamos trabajando en este sentido. Otro de los objetivos que nos habíamos marcado en nuestro plan de actuación con respecto a esta pandemia había sido que los pacientes utilicen el sistema sanitario en base a su situación clínica, haciendo un uso adecuado del sistema sanitario en todo momento, sin llegar a tener que colapsarse las UCIs si no eran necesarios, y poder tener un número de camas en nuestros hospitales suficiente para hacer frente a la pandemia que ahora mismo tenemos en nuestro país. Así, de ese total de pacientes, de ese total de casos acumulados, de 2.486 casos acumulados que teníamos en la comunidad autónoma, decirle que infectados activos en este momento son 1.720 en el momento actual, y decirles que de ellos un 77,2% están en aislamiento domiciliario. Y si están en aislamiento domiciliario es gracias a la excelente labor que están desarrollando los profesionales que trabajan en el ámbito de la atención primaria de salud. El 22,8% está hospitalizado debido a su situación clínica y solamente un 3,7% están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Esto nos ha permitido poder cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, poder disponer todavía de camas libres para poder hacer frente a la pandemia y, por supuesto, que ninguna de las UCIs esté colapsada para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes. Y se lo tenemos que agradecer a los profesionales de los hospitales también porque hayan hecho una atención tan adecuada de los pacientes y hayan seleccionado también a los pacientes que son subsidiarios de tratamiento hospitalario en plantas de hospitalización y de tratamiento en unidades de cuidados intensivos cuando así lo hemos necesitado. En los últimos días estamos teniendo un descenso en los ingresos en hospital y estamos teniendo un descenso en los ingresos en UCI. Y eso es otro dato para la esperanza, otro dato para alentarnos a seguir en los esfuerzos que estamos llevando a cabo. Así, a día de hoy tenemos 392 pacientes ingresados en nuestros hospitales, lo que supone una disminución con respecto al día previo de un 1,7%, o 63 pacientes están ahora mismo en alguna de las camas de nuestras unidades de cuidados intensivos, lo que supone un descenso con respecto al día anterior de un 8%, de menos ingresos en UCI que en el día de ayer. Hemos de lamentar 303 fallecimientos, lo que suponen 15 fallecidos más que el día anterior. Es un dato lamentable, es un dato que estamos haciendo todos los esfuerzos y así lo están haciendo también nuestros profesionales porque sea cero. Pero, sin duda ninguna, esta es la triste evolución que tiene el coronavirus y todavía tendremos que enfrentarnos a días donde los fallecimientos tengan que seguir siendo, desafortunadamente, noticia. El dato positivo que quiero destacar es que tenemos 65 altas más que realizamos en el día anterior, lo que nos lleva a 462 altas en el total, superando la enfermedad a día de hoy más personas que los que fallecen. Es uno de los días en que más alta hemos dado, consolidándose el dato que les decía anteriormente de que tenemos en este momento más personas curadas que personas fallecidas, o más personas curadas que personas se infectan a diario. Ya hay 131 altas de profesionales, del total de los 318 profesionales que se han infectado durante todo el periodo, lo que nos lleva a que 131 profesionales puedan estar trabajando ya para nuestro sistema sanitario después de haber pasado por la tremenda enfermedad del COVID-19. La tasa reproductiva básica, que es un parámetro al que se tiene que acostumbrar la sociedad y lo que nos indica es a cuánto infecta
una persona que está infectada. Antes, al inicio, una persona infectada infectaba a varias personas. A día de hoy, en nuestra comunidad autónoma, una persona infectada no infecta a más de 0,74 personas. Y eso es uno de los datos más positivos de nuestra realidad en la comunidad autónoma. Y además está por debajo de la cifra de infección del resto del país. Otro dato más para la esperanza y otro dato más para podernos alentar en ese camino de lucha contra la enfermedad. La edad media de las personas infectadas es de 62,08 años. La edad media de los pacientes que han requerido ingreso es de 71,35 años y la edad media de las personas que han requerido UCI es de 64,6 años. Por darles un último dato en relación a esto, la edad media de las personas fallecidas es de 82,42 años. Por lo tanto, siguen siendo las personas de edad, siguen siendo las personas con factores de riesgo y siguen siendo las personas con enfermedades asociadas la población más vulnerable frente al COVID-19. En este sentido, tengo que referirme a las residencias. En el total de las 324 residencias, solo 57 de ellas tiene alguna persona infectada. Hay 373 personas infectadas de los 14.196 residentes que hay en Extremadura, lo que supone uno de los porcentajes más bajos de todo el país. Lamentablemente, tenemos que hacer frente a las 233 personas que han fallecido en las residencias a día de hoy, más las 99 personas que han fallecido por otras causas también en nuestras residencias. Las residencias intervenidas por el Servicio Extremeño de Salud, reforzando la dirección del centro, en este momento son Arroyo de la Luz, son Garrovillas de Alconétar y son la que se ubica en la ciudad de Coria. Con refuerzo e intervención importante están Montánchez, Arroyo de San Serván y las dos residencias de Valencia de Alcántara. Y hay bastantes residencias que en este momento están siendo controladas por las gerencias territoriales del SEPAZ en coordinación estrecha con los profesionales del Servicio Extremeño de Salud, prestando en todo momento una atención sanitaria reforzada en esas residencias, como requiere la situación en el momento actual. Estamos interviniendo de forma decidida sobre esa población más vulnerable desde el minuto 1 en nuestras residencias y lo estamos haciendo de forma proporcional y proporcionada en función del número de afectados, en función de si tienen posibilidades o no de aislamiento y en función de la situación clínica de los pacientes que tienen cada una de las residencias. Les decía que otro de los objetivos que tenía esta comparecencia ante los medios de comunicación y ante la sociedad era hablarle de los test rápidos. Quiero significarle que a día de hoy, y estos no son test rápidos, son la prueba oro de nuestro sistema, hemos realizado un total de 9.890 PCRs. Esto supone que nos han dado positivas de esas 9.890 PCRs, 2.486. Un número muy significativo en nuestra comunidad autónoma y que supone un trabajo muy importante por parte del Servicio Extremeño de Salud en detectar precozmente los casos que son positivos por la técnica de PCR. A esto han venido a complementar los test rápidos que se están realizando ya en nuestra comunidad autónoma desde el día siguiente al que los recibimos. Y, de hecho, en estos últimos días se han realizado un total de 1.487 test rápidos, de los cuales han dado positivo 159 test. Esto corresponde a un 10,6% de los test que se han realizado los que han dado positivos.
Fundamentalmente, los test rápidos los hemos dirigido a detectar positivos en nuestras residencias de mayores, tanto en trabajadores como en residentes, así como hemos hecho algunos test en sanitarios. Por darles cifras por áreas, el área de salud de Badajoz ha hecho 229 test, siendo 27 de ellos positivos. El área de Mérida, 190 test, siendo 34 de ellos positivos. El área de Llerena Zafra, 16, con ningún positivo. El área de Don Benito Villanueva de La Serena, hemos hecho 216, con 11 positivos. El área de salud de Cáceres ha hecho 202, con 20 positivos. El área de Navalmoral de la Mata ha hecho 407 test, con 39 positivos. El área de Coria ha hecho 57 test, con 8 positivos. Y el área de Plasencia ha hecho 170 test, con 20 positivos. De la realización de estos test, quiero explicar bien a la sociedad, aunque me lleve algún minuto más, lo que significan para nosotros estos test rápidos. Miren, lo que se detecta con la PCR, con la reacción en cadena de la polimerasa, con el test oro, con el test fundamental para diagnosticar, lo que se detecta con la PCR es la presencia del virus en la persona al que se le realiza la prueba. Lo que se detecta con los test rápidos es que la persona haya generado defensas frente al virus. Y estas defensas que la persona genera frente al virus pueden ser de dos tipos. Las defensas que se generan para combatir en la fase aguda el virus y las defensas que se generan y quedan de recuerdo para que no se vuelva a contagiar el virus. Es una inmunidad retardada. Son unos anticuerpos retardados que permiten solamente decir que tenemos las defensas, pero que ya no tenemos el virus. Los test rápidos que se están utilizando en este momento no distinguen entre las defensas en la fase aguda, es decir, cuando se está infectado y por lo tanto estamos defendiéndonos contra el virus, de esas defensas que se quedan en nuestro organismo como recuerdo y que nos permiten que no nos volvamos a infectar. Por lo tanto, nuestra recomendación, y como lo estamos utilizando, son en pacientes de residencias, en profesionales sanitarios que son sintomáticos y se encuentran en el quinto día, entre el quinto y el séptimo día de esos síntomas. Porque ahí es donde nos van a dar aquellos que están generando las defensas para luchar contra el virus y que significa, de forma indirecta, que tienen la infección por el virus en ese momento. Por lo tanto, nosotros seguiremos haciendo test rápidos porque eso nos va a ayudar, junto con el test masivo que haga el Ministerio, en saber cuál es la distribución que hay a lo largo de todo el ámbito comunitario, pero que nuestra sociedad sepa entender para qué sirve una prueba y qué utilidad tiene la prueba del test rápido. Y sin quitar ninguna esperanza en el test rápido, cada uno tiene sus indicaciones. Por eso, cuando los test rápidos en personas que clínicamente, es decir, después de haberlo valorado un profesional sanitario, un médico, cree que debe realizarle una PCR, se le realiza una PCR aunque el test rápido haya dado negativo. Les decía que también era objeto de esta comparecencia el detallarles los alojamientos. Quiero agradecer a todos los ayuntamientos, quiero agradecer a la FEMPEX, quiero agradecer a las diputaciones provinciales
quiero agradecer al resto de los departamentos de la Junta de Extremadura que hayamos sido capaces de ofrecerle al Ministerio de Sanidad 19.810 alojamientos para que pudieran utilizarlo aquellas personas que, estando infectadas, no pudieran realizar aislamiento domiciliario. Los ayuntamientos nos han cedido un total de 17.844 plazas y la Junta de Extremadura 1.966 plazas. Es una cantidad importante de plazas que esperamos que no se tengan que utilizar porque se pueda realizar el aislamiento domiciliario mejor dicho, también porque la pandemia vaya remitiendo. Pero que si los tenemos que utilizar, ahí están, y agradezco el ofrecimiento que se ha hecho. Y termino diciéndoles que el Ministerio de Sanidad, en base a los informes que hemos enviado desde la Junta de Extremadura, levantará el aislamiento domiciliario de Arroyo de la Luz a partir del lunes, a partir de las 0 horas del lunes próximo. Lo que significa que los trabajadores y trabajadoras de la construcción, de los sectores económicos que el lunes van a comenzar a trabajar, pueden realizar sus tareas, pueden realizar sus trabajos. Le agradezco al pueblo de Arroyo de la Luz el tiempo que ha estado en aislamiento social. Le agradezco el comportamiento y le agradezco la comprensión. Y ahora, el levantamiento del aislamiento social no significa que demos ningún paso atrás en el estado de alarma. Por lo tanto, seguirán reforzadas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el movimiento de las personas dentro de la localidad, pero estarán abiertas las entradas y salidas del pueblo para aquellas personas que de forma justificada, porque tienen que trabajar, o de forma justificada por cualquiera de los supuestos, sí que lo tienen o lo pueden o requieren hacerlo. Por mi parte, nada más, seguir animando a la sociedad a este trabajo conjunto, a esta unidad de acción, porque juntos lo estamos consiguiendo en función de lo que nos dicen los datos. ¿Preguntas? Buenas tardes, vicepresidente, y muchas gracias por su intervención. Paso a continuación a formularles las preguntas que han ido llegando de los distintos medios de comunicación, a los que también agradecemos su interés. En primer lugar, pregunta Clara Pinar, de 20 minutos. Le gustaría saber si Extremadura está a favor de que el levantamiento progresivo del confinamiento empiece por territorios menos afectados por el coronavirus y si en ese caso el presidente Fernández Vara se lo va a pedir mañana al presidente Sánchez. La desescalada va a ser un trabajo muy coordinado por el Ministerio de Sanidad, con un grupo de expertos donde participan sociólogos, donde participan ingenieros, donde participan matemáticos, donde participan epidemiólogos, donde participan una serie de profesionales que nos tienen que ir dando la luz para levantar ese confinamiento para la desescalada. De todas formas, entiendo que debemos estar en estos primeros momentos absolutamente coordinados y yo entiendo que la Junta de Extremadura siempre ha sido muy respetuosa a la cohesión del Sistema Nacional de Salud y así lo debemos entender y así lo expresará el presidente de la Junta de Extremadura si es que se da el caso en la conferencia de presidentes de mañana, que yo creo que versará también una parte importante en ese levantamiento de la normativa que hacía que el trabajo que levantaba a los sectores productivos de trabajo que eran considerados como remunerables y como recuperables.
Belén Ceballos, de la cadena SER, Rocío Cuervas, de Canal Extremadura Radio, y Beatriz de las Heras, del diario digital Extremadura 7 Días, aseguran que los farmacéuticos extremeños ofrecen a dispensar mediante tarjeta sanitaria una mascarilla por persona si el SES decide adquirirlas. ¿Barajan esa opción? Pues nosotros no descartamos ninguna de las opciones. Le agradecemos al Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura el que hayan hecho este ofrecimiento. Tomamos nota de él, pero a día de hoy quiero que sepan los farmacéuticos de las oficinas de farmacia que a nosotros nos está costando el mismo trabajo adquirir las mascarillas que le está costando a ellos. Y, por lo tanto, hasta que no lleguemos a una situación de poder adquirirlas y de poder dotarlas, no podemos dotarlas de las mascarillas que son productos sanitarios. Y esto no se debe confundir con las mascarillas de las que se habló ayer en rueda de prensa por parte del Ministerio de Sanidad y por parte de la portavoz del Gobierno de España, que eran las mascarillas higiénicas. Estas mascarillas higiénicas son unas mascarillas que se van a repartir a través del Ministerio del Interior, y de Protección Civil, y van dirigidas fundamentalmente a la protección inicialmente de esos sectores productivos que van a comenzar a trabajar el lunes. Quiero hacer ese matiz para que todo el mundo lo sepa, pero no obstante agradezco y recojo el guante por si en algún momento es necesario. Yo creo que el sistema de distribución de las oficinas de farmacia y la presencia de las casi 400 oficinas de farmacia en nuestra comunidad autónoma hacen una red de establecimientos sanitarios muy potente. Así lo hemos considerado siempre y así lo seguiremos considerando. También Belén Ceballos, de la cadena SER, Rocío Cuervas, de Canal Extremadura Radio, y Fabián Vázquez, de COPE Extremadura, manifiestan que desde el PP regional han pedido hoy a la Junta de Extremadura la intervención sanitaria urgente de todas las residencias de mayores, dado que un porcentaje elevado de fallecidos provenían de ellas. En este sentido, preguntan si ese planteamiento está encima de la mesa del SES. Siempre, desde el primer momento. La intervención inicial en el plan de contingencia ha sido, y esto que le quede claro a la sociedad, inspeccionar y tener controladas todas y cada una de las residencias, entre el SES y el SEPAZ. La segunda, dividir las residencias que estaban dentro de cada una de las áreas de salud para tenerlas controladas. La tercera, tener un control permanente sobre el número de personas infectadas que estaban en cada una de las residencias. La cuarta, la formación a las residencias de cómo tenían que comportarse ante la posibilidad de tener un caso positivo. También la posibilidad de desinfección de todas y cada una de las residencias y una desinfección integral. También intervenir con el refuerzo que les decía en la mayoría de las residencias desde el punto de vista sanitario para atender a patologías relacionadas con COVID y sin estar relacionadas con COVID en estos momentos de aislamiento. Y, por último, en aquellas en las que hemos visto que la dirección del centro necesitaba un giro muy sanitario, que casi necesitaban hospitalizarlas, las hemos pseudo-hospitalizados para que pudiésemos hacerlo. Por lo tanto, yo agradezco que el Partido Popular haga esa llamada, pero también le digo que desde hace ya semanas estamos con una intervención muy activa en todas y cada una de las residencias de nuestra comunidad autónoma. No obstante, consideraciones como estas son el ejemplo de una oposición constructiva. Y a ello animo al Partido Popular, a que entre en esa senda y haga una oposición constructiva en este sentido. También Fabián Vázquez, de COPE Extremadura, indica que hay críticas en algunos sindicatos policiales porque siguen sin llegarles los test correspondientes para verificar el estado de salud de los agentes que están en las calles. ¿Cómo se va a atender esa demanda? Nosotros estamos en contacto permanente con la delegación del Gobierno. Entiendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen sus mecanismos para la detección de la enfermedad dentro de sus cuerpos policiales. Pero la delegación del Gobierno sabe que tiene la colaboración del Servicio Extremeño de Salud y de esta consejería para lo que le haga falta en la detección
en la detección de los positivos y en la detección de la enfermedad dentro de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es una parte muy importante para nosotros de la sociedad y que está haciendo, junto con la responsabilidad que tiene la sociedad, está haciendo que verdaderamente podamos realizar el confinamiento con el fin de acabar con esta pandemia. También Fabián Vázquez, de la COPE de Extremadura, le pregunta si se va a hacer algún tipo de control específico en los sectores que vuelven el lunes a trabajar, como por ejemplo el de la construcción. No, hay recomendaciones. Inicialmente hay recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad. Recomendaciones que no solo se quedan en el ámbito laboral, sino que abarcan también en el ámbito del traslado desde el domicilio de la persona que trabaja hasta el lugar de trabajo, ¿no? Ya ayer, tanto la portavoz del Gobierno de España como el ministro de Sanidad dieron recomendaciones de cómo hay que ir a trabajar y cómo protegerse ante cada una de las situaciones de los medios de transporte que se utilizan. Evidentemente, no es lo mismo ir en un coche que ir en un autobús a trabajar, por lo tanto, los mecanismos de protección tienen que ser diferentes, si el transporte es masivo o no es masivo. Y, en segundo lugar, en el ámbito laboral, para eso están los servicios de prevención de riesgos laborales de las propias empresas, aparte de las recomendaciones que le puedan dar el Ministerio de Sanidad, pero no es necesario en este momento que hagamos un cribado de si están enfermos o no están enfermos los profesionales, porque no lo estamos haciendo con ningún sector productivo y porque además no es necesario hacerlo en este momento ante personas que están fundamentalmente asintomáticas y lo único que se les hace es permitirle que trabajen. También la cadena COPE se interesa por el curso escolar y le pregunta si va a poder reanudarse con normalidad, pese a que hay peticiones de que no se produzca y se habiliten otras fórmulas. Pues mire usted, esto es más del ámbito educativo. Yo tengo poca capacidad para poder decidir si el curso se va a completar o se va a finalizar online, evidentemente. Yo, en el ámbito de responsabilidad que me toca, intentaré que la desescalada sea lo más rápida posible, porque eso significará que tenemos muy controlada la pandemia y que los niños y niñas se puedan incorporar a las actividades lectivas presenciales. Si no es así, pues evidentemente las autoridades educativas tomarán la decisión, pero siempre en función de cómo vaya la pandemia. Ojalá pudiera yo llegar mañana y decirle que esto ha pasado y que se puede reanudar toda la actividad de forma importante. Yo creo que en este momento prima la salud frente a otras cuestiones y tenemos que estar muy expectantes con respecto a la desescalada. Y sobre todo, porque otros países, como por ejemplo Japón o como por ejemplo Singapur, nos han enseñado que si la desescalada no se hace de forma ordenada, podemos tener un repunte de las infecciones. Y eso es lo que no queremos que ocurra en España. Canal Extremadura Televisión dice que saben que hay particulares que han podido acceder a la compra de test rápidos de la empresa Wonfo. ¿Cómo es posible que se haya podido hacer esa compra? ¿Y qué opina el Servicio Extremeño de Salud de que haya particulares que puedan tener acceso a la compra? Pues a mí me preocupa, primero porque no sé qué miden los test que están comprando. No lo sé. No sé si miden las defensas o no sé si son PCRs. No lo sé. Por lo tanto, lo que me preocupa de eso es que la sociedad se esté gastando dinero en unos test, porque lo importante de los test no es hacerse el test, es interpretar el resultado del test. Y esto nos puede llevar a una situación complicada si no se controla. Y, de hecho, el Ministerio de Sanidad es consciente de esta situación, de que hay empresas privadas que están intentando vender este tipo de test y, por lo tanto, no descarto que en los próximos días el Ministerio de Sanidad no saque una orden interviniendo este tipo de empresas que están ofreciendo estos test de forma privada. Ya digo, porque sería un mecanismo de protección a la sociedad, porque si los test
lo que están midiendo son anticuerpos frente al virus, hay que saberlos interpretar, porque si no estamos dando una falsa imagen de seguridad y estamos generando más transmisión comunitaria, que es justo lo que no queremos. Por lo tanto, yo llamaría a la cordura, llamaría a la tranquilidad y llamaría a que no se hiciesen uso de esos test por parte de la sociedad y en segundo lugar, que se fiasen y que confiasen en el Servicio Extremeño de Salud, que le va a hacer el test que necesiten en el momento en el que lo necesiten. Y, en segundo lugar, pues yo espero que el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente delegada en este caso, intervenga más pronto que tarde ante estas situaciones que se están dando de compra de test rápido o de compra de PCR. Inmaculada Montero, de Canal Extremadura Televisión, también le pregunta que en qué condiciones se va a levantar el aislamiento del Arroyo de la Luz y si los ciudadanos de esa localidad van a poder ir a trabajar fuera de la localidad. Solo podrán ir a trabajar fuera de la localidad aquellos sectores para los que aquellos trabajadores de los sectores productivos para los que el lunes se abre la posibilidad de trabajar. El resto no podrán ir a trabajar, evidentemente. Y la situación en la que se encuentra Arroyo de la Luz pues pasará a ser un estado de alarma como tiene el resto de la sociedad, es decir, quedarse en casa y no hacer viajes injustificados, quedarse en casa y no salir más que a lo que tiene que ser la compra en la alimentación, a pasear a las mascotas en un radio de acción controlado y a lo que estamos sometidos el resto de la sociedad española. Cuando se adoptó el criterio de aislar socialmente Arroyo de la Luz, no estaba declarado el estado de alarma. Ahora, cuando lo levantamos, está declarado el estado de alarma, con lo cual solo podrán salir aquellas personas que sean trabajadores de los sectores que comienzan a trabajar el lunes. También sobre ese asunto pregunta Antonio Cid, del periódico Extremadura, dice qué aspectos se han tenido en cuenta para retirar el confinamiento social en Arroyo de la Luz y qué datos se tienen nuevos al respecto. Pues que la situación en la residencia está muy controlada, muchísimo más controlada que lo estaba. En segundo lugar, que ahora estamos en un estado de alarma, que no estábamos cuando se decretó el aislamiento domiciliario. Cuando se decretó el aislamiento domiciliario eran recomendaciones de quedarse en casa, pero no estábamos en estado de alarma. Por lo tanto, la transmisión comunitaria, aparte de estar mucho más controlada que estaba, en este momento no tenemos el riesgo de desplazamientos innecesarios, pues porque el estado de alarma no lo permite en este momento y, por lo tanto, hecha una valoración epidemiológica y hecha una valoración de la situación actual de a lo que obliga el estado de alarma, es por lo que se ha tomado la decisión, con el informe de Salud Pública, de recomendar al Ministerio de Sanidad que levante el aislamiento social. Vuelve a preguntar Inmaculada Montero, de Canal Extremadura Televisión, si va a controlar el Servicio Extremeño de Salud de alguna forma el precio y los criterios con los que se venden mascarillas en las farmacias. Hay un Real Decreto que creo que es el del estado de alarma, aunque no sé si es ese o es una orden posterior que saca el Ministerio de Sanidad, donde le da la potestad de intervenir. Nosotros no somos competentes, el SES no es competente para intervenir los precios. Quien es competente para intervenir los precios es el Ministerio de Sanidad, como así establece la normativa, y no me cabe ninguna duda que cuando se vendan y cuando tengamos la posibilidad de tener abastecimiento en las oficinas de farmacia, se intervendrán los precios, como se ha hecho con el abastecimiento de algunos medicamentos como antimaláricos, medicamentos de otras características que en este momento se están usando en nuestra sociedad. Rubén Tejedor, de Canal Extremadura Televisión, pregunta que si con la realización de más test rápidos se ha hecho una previsión de en qué porcentaje podría crecer el número de contagios. ¿Habría que revalorar que se haya alcanzado ya el pico en Extremadura? Pues yo creo que con las curvas que tenemos epidemiológicas en este momento, de fecha de inicio de los síntomas, que es el dato más fiable para saber si se ha alcanzado el pico o no se ha alcanzado el pico en nuestra comunidad autónoma, independientemente de cuándo se dé el positivo, todo parece indicar que el pico lo hemos dado en la semana del 23 pasado.
Rocío Cuervas, de Canal Extremadura Radio, dice que hay enfermeros y otros profesionales que se niegan a empezar a trabajar cuando se les llama. ¿Se plantea el SES empezar a llamar a trabajadores a través del SESPE? Lo hemos hecho cuando no hemos tenido bolsas. Hemos hecho, pues, por ejemplo, al SEPAZ, que se le acabaron algunas de las bolsas de algunos de sus profesionales, se han solicitado trabajadores al SESPE. Por lo tanto, la respuesta es sí. Y sí, lo hemos hecho ya, ¿no?, en el caso concreto del SEPAZ. Inmaculada Salguero, de la cadena SER, dice que existe un plan de contingencia ahora, pero una vez que pase la crisis, ¿qué modelo de gestión sobre las residencias se plantea poner en marcha la Junta de Extremadura? ¿Distará mucho de la gestión actual? Pues nos está dejando algunas enseñanzas, esta pandemia y esta crisis. Y claro que sí, tendremos que tomar decisiones sobre ese decreto que teníamos para autorizar y acreditar las residencias de mayores, o el funcionamiento, mejor dicho, de las residencias de mayores, con las ratios de personal y, sobre todo, con el personal que apoya sanitariamente a la residencia, dependiendo del tamaño, dependiendo de las características, dependiendo de la complejidad. Y también tendremos que tomar decisiones con respecto a los cuidadores que están en cada una de las residencias. Sin duda ninguna, creo que esta pandemia nos ha enseñado, o nos está enseñando, mejor dicho, cosas que tendremos que poner en práctica una vez que pase. Pero a mí no me gusta legislar en caliente, me gusta legislar una vez que hemos pasado esta fase en la que tenemos que concentrar todos los esfuerzos para que los contagios sean los menos posibles, primero, para que se den el mayor número de altas posibles, segundo, y en tercer lugar, para que tengan las menos consecuencias sanitarias posibles, porque eso nos llevará a que tenga menos consecuencias sociales y menos consecuencias económicas. Muchísimas gracias por su intervención y muchas gracias también por las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. Muchísimas gracias.